Hola a todos, soy Julia Ruibo Mediano, soy oncóloga médica y directora del Centro de Oncología Integrativa Onconature. Pues nada, como cada jueves estamos aquí en este día de preguntas y respuestas y ya os anunciaba la semana pasada que hoy vamos a tratar el tema de los prebióticos, de los probióticos, de la microbiota intestinal y habría un espacio para que vosotros pudierais preguntarme con referencia a este tema. Me habéis mandado algunas preguntas más en cuanto a conceptos que ahora veremos y bueno, y luego algunas dudas concretas con determinado tipo de alimentos. Deciros, bueno, y animaros a que me preguntéis, a que uséis este espacio. Yo creo que puede seros útil, porque es verdad que muchas veces os surgen dudas y no sabéis bien a quién preguntar, sobre todo dudas en referencia pues, a qué puedo comer, qué no puedo comer, si puedo hacer ejercicio, en fin, cosas más de vuestro día a día, de qué podéis hacer en casa, o a lo mejor interacciones o efectos secundarios, cosas muy concretas que este espacio yo creo os puede resolver, y no solo a vosotros, porque ayuda también esa misma pregunta, que muchas veces os la hacéis muchos de vosotros, pues con este espacio puedo contestaros a varios. Y también animaros a que compartáis con pacientes también que conozcáis, que les pueda ser de ayuda, o a familiares, para que realmente, bueno, que uséis este espacio, que estoy aquí para ayudaros y que nada, que cada jueves voy a intentar contestar vuestras preguntas. Ya os digo, cosas muy concretas, porque luego ya casos particulares que hay que estudiar un poco más a fondo, eso no me da tiempo a hacerlo aquí, pero bueno, que en la medida que pueda, lo que os digo, que voy a intentar contestaros todas las preguntas que me vayáis mandando. Bueno, sin más, quería en primer lugar empezar, bueno, pues como decía, me habéis hecho muchas preguntas, me preguntaba Ana, me preguntaba también Antonio, María, me preguntaban la diferencia entre pre y probióticos y qué era cada cosa. Voy a dar unas cuantas pinceladas en cuanto a algunos conceptos de la microbiota intestinal que me parece que puede seros de ayuda. Y nada, y sobre esto pues ya lo vamos trabajando, las dudas que tengáis. Voy a compartir pantalla porque esto ahora. Vale, mira, en esta diapositiva donde recoge un poco términos y partes importantes de lo que hablaba, del concepto de lo que es la microbiota intestinal, deciros. Ahora diré por qué decimos más intestinal, pero en realidad la microbiota se encuentra en todo nuestro cuerpo. La microbiota son aquellos microorganismos que conviven con nosotros de manera simbiótica y fundamentalmente son bacterias, virus, parásitos. Bueno, pues os digo microbiota intestinal porque de toda la microbiota que convive con nosotros, el 95% está en nuestro tubo digestivo, está en el intestino. Como datos interesantes, deciros que puede llegar a pesar de 1 a 2 kilos de nuestro peso, del peso de cada persona, que el tamaño de estos bichitos son de 10 a 50 veces más chicos que nuestras células, pero sin embargo son en número 10 veces más que las células humanas. Si pusiéramos en lo que es un cuerpo, ¿no? El número de células humanas y el número de microbiota, para que os hagáis una idea, un brazo sería el número de células humanas y el resto del cuerpo sería microbiota intestinal. Esto, bueno, pues a mí me parece que son datos muy interesantes porque realmente hasta qué punto somos células humanas, somos microbiota, ¿no? El número, por lo menos el número, luego es verdad que el tamaño difiere bastante, ¿no? Pero es muy interesante esa simbiosis y cómo se está viendo en la investigación científica que influye esta microbiota intestinal en los procesos y en las enfermedades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Como datos interesantes también, bueno, esa es la parte de la microbiota. Luego también hay otra parte donde profundizar y donde se está haciendo mucha investigación, que es la parte de estudiar los genes de esa microbiota, que es lo que se llama el microbioma. Bueno, deciros también que dependiendo de la fase de nuestra vida, la microbiota intestinal va a cambiar, va a ir cambiando. Que empieza a generarse ya intraútero desde el momento
de la fecundación, que cuando estamos en la barriga de nuestra madre, ya ahí empieza a haber a generarse esa microbiota y a tener cierta microbiota, que también deciros que es como casi nuestra huella digital. 1/3 de la microbiota intestinal es compartida entre nosotros, pero sin embargo 2/3 es como de cada uno, ¿no? Entonces, esta microbiota intestinal va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. En el recién nacido tiene unas características, sobre todo influenciado por la lactancia materna, va cogiendo una mayor diversidad en la etapa de niñez y adolescencia y llega a una gran diversidad y donde más riqueza tiene en la etapa de adultez. Y conforme vamos cumpliendo años, pues se va empobreciendo esta microbiota intestinal. Todo esto va a ser muy importante a la hora de, como digo, de las enfermedades que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. También deciros que esta microbiota intestinal, esta diapositiva yo creo que es muy ilustrativa y a mí me gusta mucho, la verdad, porque como uno dice, ¿y qué hago para tener una microbiota intestinal sana? Porque, no sé, tal, me tomo probióticos, que ahora diré que son los probióticos, los prebióticos. Pues bien, realmente lo que más influye en nuestra microbiota intestinal son hábitos de vida y hay algunas cosas concretas que tienen cierta importancia. Como decía, ya desde el momento del nacimiento, incluso intraútero, en el momento del nacimiento, el que sea parto natural o sea cesárea también influye porque el bebé pasa por el canal del parto y se enriquece de la microbiota de su madre, de la microbiota vaginal de la madre. Y bueno, y eso hace que poco a poco vayamos a ir desarrollando, pues como decía, nuestra propia microbiota intestinal que se va enriqueciendo a lo largo de nuestra vida hasta llegar sobre todo a la etapa de adulto. Luego también la lactancia, también el hecho de ser hombre o mujer también va a variar un poquito en la composición de esa microbiota. La exposición a tóxicos ambientales va a empobrecer esa microbiota. Luego también los hábitos de vida, como ahora os comentaré, una alimentación sana, saludable, va a influir mucho también el hecho de practicar ejercicio y también lo que se llama y la influencia que tiene el control del estrés, ¿no? Ahora está muy de moda el eje intestino-cerebro, seguramente lo habréis escuchado. Y bueno, creo que realmente al final, cuando hablamos de microbiota, yo muchas veces digo que para mí es casi la integrativa, podría hablarse de la microbiota porque es hábito de vida y cómo influyen sobre esto. Luego la interacción también, por ejemplo, con la naturaleza o con mascotas, con perros también, hace que varíe y enriquezca esta microbiota intestinal. Y luego hay una cosa muy importante, que es la parte de la higiene personal. En la etapa en la que estamos viviendo actualmente, bueno, pues no hay más remedio, es necesario, ¿no? Porque tenemos ahí el coronavirus, pero sí que es cierto que bueno, ya veremos con tanta higiene y tanto uso de gel hidroalcohólico, esa microbiota de la piel, pues probablemente tenga su incidencia sobre ella. Y luego también el uso de antibióticos. Los antibióticos, cuando tomamos antibióticos, matamos o nos cargamos esa flora intestinal, en cierto modo, dependiendo del tipo de antibiótico y de las cepas, pero sí que empobrece esa microbiota intestinal y luego también va a generar la famosa resistencia a antibióticos que cada vez tenemos por ese abuso de antibióticos. Así que en esta parte sí que os insisto que por favor no toméis antibióticos sin una prescripción médica, que sea cuando realmente lo necesitéis. Si no es por vosotros, pues que sea por vuestra microbiota, ¿vale? Bueno. En cuanto, ya bueno, no voy a seguir comentando cosas, voy a dejar un poco y luego ya retomaré algunas cosas que también quiero comentaros con respecto al cáncer y la microbiota. Las preguntas que me hacíais de la definición de prebiótico y probiótico. Los probióticos son esas bacterias que están en nuestro intestino, el Lactobacillus, Bifidobacterium, y es lo que se comercializa, ¿no? en comprimidos, pero también que sepáis que hay ciertos alimentos que depende de cómo se hagan, pues tienen también esas bacterias vivas, ¿no? Que son por ejemplo, como puede ser el yogur natural o el kéfir.
hay algunos alimentos, los encurtidos, todo lo que sea fermentado, generalmente produce cierta cantidad de probióticos, que son estos bichitos que están en nuestro intestino. Entonces, es cierto que no, aunque nosotros compremos, depende del procesado del alimento, habrá mayor o menor cantidad o a lo mejor no queda nada, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que se tome de los probióticos, yo siempre os aconsejo que más que tomaros los comprimidos en megadosis de probióticos y tal, que incorporéis a vuestra alimentación probióticos naturales, como puede ser, ya os decía, el kéfir o los encurtidos, en fin, cosas que se puedan añadir a la alimentación y a vuestro día a día. Y luego los prebióticos son ¿cómo lo explico? Los alimentos, dependiendo de cómo se cocinen, llegan hasta el final del intestino o no, o llegan de una manera u otra. Entonces, ¿de qué se alimentan esos bichitos? Estos serían los prebióticos, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo, más que tomaros la megadosis, yo aconsejaría pues que aprendáis un poco a cómo hacer de vuestra alimentación una alimentación prebiótica. Hay libros muy interesantes donde nos enseñan recetas, por ejemplo, uno de mi amigo Xavi, que se llama Alimentación Prebiótica, que la verdad que está muy bien explicado y podéis sacar algunas recetas y de ellas. Y nada, pues eso con respecto a las dudas que me preguntabais de la diferencia. Luego, también en esta misma línea me preguntabais, ¿tomo o no tomo prebióticos y probióticos? Pues bueno, lo que os estoy diciendo, yo siempre soy partidaria más bien que intentemos incorporarlo de manera natural en la alimentación antes que empezar a tomar suplementos, porque realmente además en la última Congreso Mundial que hubo de microbiota intestinal, que fue en Barcelona, pues en Barcelona o en Madrid, no me acuerdo, porque lo hicimos online y ya no recuerdo si fue en Madrid, fue en Madrid. Y que fue justo con la pandemia, eso sí que lo recuerdo. Y nada, y lo que comentó una de las charlas que fue muy interesante, hablaba de realmente el beneficio de la toma de los probióticos. Y comentaba el científico que expuso la charla que realmente, bueno, parece ser que la cantidad de probióticos que se absorbe es mínima, ¿no? No sé si llegaba a menos de un 5%. También es cierto que hay mucha investigación que está diciendo que, bueno, que realmente aunque no permanezcan esos probióticos que tomamos en cápsulas, permanezcan en nuestro intestino, pero podría ser que su acción o el mínimo tiempo que están ahí, pues sí que pudieran tener cierta modulación en los mecanismos y en las vías donde interviene la microbiota intestinal. También deciros pues que la parte de, igual que eso, igual que con los prebióticos lo mismo digo, que más que tomar los comprimidos vamos a intentar cocinar cosas tan sencillas como, por ejemplo, que los alimentos, en el caso por ejemplo de la patata, ¿no? Generarse almidón resistente, enfriándola y luego lo puedes volver a calentar un poquito, si la hacemos cocida o asada y se convierte en almidón resistente y hace que nuestra microbiota pueda aprovechar esta sustancia. Entonces, preferiblemente mi consejo es que lo toméis en la alimentación, ¿vale? Luego también deciros que en la parte que corresponde al cáncer, que es una parte interesante, pues que la investigación nos dice que efectivamente influye, sobre todo a nivel del... La microbiota tiene mucha relación con cómo actúa nuestro sistema inmune, es un inmunomodulador del sistema inmune. Y bueno, la relación que hay entre la microbiota y el cáncer, sobre todo se está viendo que cuando tenemos muchos episodios repetidos en nuestra vida de alteración de este ecosistema, de esta microbiota, es como si tuviéramos un gran bosque y de buena primera empezara a crecer una mala hierba, ¿no? Pues eso se podría, el término un poco de disbiosis. Pues cuando esto ocurre, muchas veces en la vida o durante mucho tiempo, pues sí que se está viendo que ahí pueda tener cierta influencia en el proceso de la carcinogénesis. Luego también muchos estudios donde la investigación científica nos dice que esta microbiota puede influir en la respuesta a los tratamientos,
no solo de quimio, sino sobre todo y fundamentalmente los tratamientos de inmunoterapia que precisamente actúan a nivel pues, del sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, pues que ahí tener una microbiota sana, pues está viendo que es importante. Luego tener un tipo de microbiota, aunque todavía se desconoce cuánta proporción, se sabe algunas de las especies que parece que tienen mayor impacto, pero bueno, todavía la investigación en este sentido yo creo que es todavía pronto para poder decir vamos a dar esto o lo otro. Sí que se están haciendo estudios interesantes con trasplante fecal, que es en pacientes, salió hace poquito en Science un artículo donde nos decía que pacientes que tenían un melanoma, que estaban ya en fase muy avanzada, que habían recibido todos los tratamientos posibles, pues estos pacientes que ya, pues, vamos, que prácticamente se había desestimado poner tratamiento y estaban en paliativos y lo que se hizo fue hacerle un trasplante de la heces de pacientes que sí habían respondido al tratamiento con inmunoterapia. Entonces, el 30% de estos pacientes a los que se le hizo ese trasplante, cuando tú le volvías a dar inmunoterapia, respondían de manera espectacular al tratamiento, o sea, que se volvían respondedores. Esto es un estudio muy preliminar, con muy poquitos pacientes, no sé si llegaban a 15 o menos, no sé. Pero bueno, pero creo que es interesante y que debemos seguir investigando en este sentido, ¿vale? Bueno, entonces con esto quiero deciros que es importante que pensemos en estos bichitos que conviven con nosotros. Luego me hablabais de alimentos concretos, me decíais a la hora de edulcorar, de qué puedo utilizar. Evidentemente, pues siempre que se pueda pues, utilizar, pues sobre todo para postre y tal, pues las frutas, todas estas cosas que pueden endulzar sin tener que echar azúcar, ¿vale? Dentro de las cosas para poner un poquito más dulces, pues quizás la miel sea lo mejor para nuestra microbiota. Luego también me preguntabais acerca de la avena. Si la avena se podía utilizar, si es saludable, pues sí, la avena es un buen producto, se puede utilizar y bueno, yo creo que es muy interesante, sobre todo por la parte de los betaglucanos, que también son inmunomoduladores, ¿vale? Luego me preguntaba en cuanto a la semilla de chía y de lino. En esta parte yo creo, bueno, yo creo no, que lo que sabemos que lo más interesante no es tanto la semilla, sino ese liquidillo o ese moquillo que cuando uno lo deja en remojo, cuando hace una decocción que se produce, pues ese moquillo, que son los mucílagos, esa parte sí es interesante para nuestra microbiota intestinal. Como también he visto en esta semana que me habéis hecho muchas preguntas con referente más a la parte de la alimentación y tal, pues bueno, voy a intentar a ver si en otro momento también contactar con grandes profesionales del estudio de la microbiota y abrir un espacio también de preguntas y respuestas para que podáis seguir teniendo más información en este sentido, que ya os digo que a mí me parece súper interesante. Bueno, pues sin más me voy a despedir ya de vosotros, porque podría estar horas y horas hablando de la microbiota intestinal, pero bueno, si surgen más dudas, pues retomamos temas, ya les digo, yo creo que podemos abrir este espacio en otro momento, en otro vídeo, sin problema, y por si han surgido algunas dudas en el vídeo de hoy. Y bueno, y deciros que la semana que viene vamos a tener la suerte de tener con nosotros a una gran amiga y ginecóloga, la doctora Mira, que nos va a contestar muchas preguntas que me está ahí haciendo llegar con respecto pues, al tema del tratamiento hormonal, de esos focos, de efectos secundarios. Entonces, bueno, en el fin de semana, durante estos días, si tenéis alguna duda más, os digo, bueno, que me la hagáis llegar lo antes posible, porque seguramente pues grabaremos a primero de la semana el vídeo para tenerlo para el jueves. Pero bueno, pues que durante el fin de semana tenéis alguna duda, pues que me la hagáis llegar, ¿vale? Referente sobre todo a la salud femenina, la parte más ginecológica, va a haber este espacio especial.
Y luego otro día también trataremos, como ya os comenté, con una gran fisioterapeuta, pues lo que es la parte de rehabilitación de suelo pélvico, que esto no solo a nivel femenino, sino también para aquellos hombres que tengan problemas de incontinencia y tal. En fin, pues nada, sin más me despido de vosotros, os mando un abrazo y como digo, compartid si consideráis que esto pueda ser útil para otros pacientes, que yo creo que, bueno, que es un espacio que está abierto para todos y que me utilicéis, que estoy aquí, ¿vale? Bueno, pues nada, un abrazo, chao.